nadie le repugnaría más esa unión de la religión y la política como a la tradición política francesa, ¿no? Por eso por eso lo que ocurrió es algo muy interesante. Creo que se plantó, hay bombas que explotan, no hay bombas que se plantan, ¿no? Y creo que lo que pasó con los caricaturistas satíricos estos que fueron asesinados es que se ha plantado una bomba, ¿no? Y entonces es cuestión de saber cuándo va a estallar. Es una tragedia lo que pasó, no debió haber sucedido. Esos enfrentamientos de cuerpo a cuerpo de los terroristas son temerarios y realmente yo no comprendo y tampoco me atrevo a decir que todo se debe al Islam o a la religión musulmana o algo por el estilo. O sea, creo que debe haber otras cosas por ahí que yo no conozco. En realidad los occidentales siempre han encontrado al Corán como algo muy confuso, que no es fácil de leer, que cansa. Y realmente esto es porque lo están leyendo de una traducción en la que las rimas se pierden. No se nota para nada el lenguaje rítmico ni en la majestuosidad de la lengua árabe. En la boca del profeta ya fue cuando llegó a su más alta cima y también se considera como fuente de información acerca de lo que los musulmanes se supone que tienen que creer y cómo deben conducirse, pero para los musulmanes esto es todavía algo que va más allá. Hay que recitarlo como un acto de compromiso en el culto. Corán significa, como habíamos dicho, recitación, y los musulmanes lo recitan siempre que oran. Así los musulmanes adoran sirviéndose del libro y al reafirmarlo renuevan el acontecimiento de la revelación. Y también es lo que hace que la comunidad exista para ellos, ¿no? O sea, tiene un significado muy importante el Corán y es verdad, nosotros occidentales no lo entendemos muy bien y es confuso. No, y mucho menos entendemos entonces la vinculación de la religión con la política. O sea, realmente es un mundo tan ajeno que realmente debemos ponernos abusados ante lo que recibimos en las noticias, ¿no? Realmente nos dan las noticias, imágenes fragmentarias, y además la cultura popular también en el cine, ¿no? Sobre todo, nos dan una imagen de este mundo que está seguramente altamente estereotipada, y pues, pero es curiosamente el único acceso a ello, a menos que nos atrevamos a tomar un tiempo de nuestra vida y entonces leer el conocimiento enciclopédico y monográfico y enterarnos más o menos si de algún modo se puede entender lo que ocurre, ¿no? Que tenemos imágenes mediatizadas que yo pienso que son muy pobres, ¿no? Claro. Bueno, la visión que tenemos de este mundo es muy pobre. Tenemos que los musulmanes básicamente creen que el Corán es la palabra de Dios y que realmente habla a los hombres en términos de un tono imponente que contrasta a todas luces con los consejos serenos del Nuevo Testamento cristiano. Este libro, Corán, podría, en dado caso, considerarse por algunos como perfecto porque explica todo lo que se necesita saber para llevar una vida espiritual y cotidiana, y a medida que los versículos van sucediéndose, presenta un desafío contundente. Dios es uno e indivisible, nada se alza entre el hombre y Dios, ni hay nadie que interceda entre Dios en favor del hombre. Dios es omnipotente, ha creado al hombre, que está siempre en peligro de provocar su cólera. Esto es muy importante. No se puede obtener el perdón por los propios méritos. Fluye solo de la gracia divina, aunque el hombre puede hacerse digno del perdón mediante una vida consagrada al servicio de Dios. Se le ofrece una grave elección, porque aquí tiene el recto sendero que debe seguir sometiéndose a Dios si espera alcanzar el paraíso. Pero si se le ocurre apartarse de ese sendero, sufrirá ciertamente el día del juicio. Y aquí tenemos una frase: yo, Dios, soy el mejor conocedor. Empieza el primer versículo del capítulo 2 del Corán. Sí, y es aquí, pienso que vale la pena recordar los conceptos fundamentales para empezar a entender todo este mundo tan complejo que
que por lo menos debemos aspirar a entender en alguna medida más allá de las noticias, ¿no? Entonces, siempre el diccionario mínimo debería poder ayudarnos a distinguir entre lo que es Islam, lo que es musulmán, lo que es el islamismo y lo que es, por ejemplo, ISIS, que actualmente es el grupo terrorista que Estados Unidos está buscando, es ahora el enemigo público declarado, ¿no? Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos, no? Un diccionario básico es muy importante, es básico. Entonces, podemos, en pocas palabras, decir que el Islam es la religión y que el practicante de esta religión es un musulmán, ¿no? Y que el islamismo es un conjunto de ideologías que sostiene que el Islam debería guiar la vida política y social y también la vida personal. O sea, es el islamismo, con esa terminación, la postura que dice que donde se junta la política y la religión, en el islamismo, ¿no? Entonces, con eso podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, puede haber un musulmán, es decir, una persona, un musulmán, practicante, creyente, ¿no? En todo lo que tú acabas de decir, en el Corán, en Alá como Dios y en Mahoma como el profeta, ¿no? Podemos pensar que sea musulmán, pero que no sea islamista, es decir, que viva en una sociedad donde haya elecciones más o menos como las conocemos y él es un profesor universitario o un empresario y entonces él no necesariamente piensa que el mejor modo de regir la vida política es el Islam, sino la democracia, pero su creencia religiosa es en Alá, ¿no? Por ejemplo. Entonces no necesariamente se hacen esos. Y eso, por supuesto, que nada más complejiza la situación, ¿no? Claro. Bueno, y esto sobre el rechazo a las posturas occidentales frente al Islam ya es demasiado viejo, o sea, ya lleva casi 2 siglos que a los europeos les gusta considerar al Islam como si fuera una amenaza. Y los cristianos piadosos se han sentido como que con un reto, con esta fe de frente, porque reconoce a un Dios como creador del universo, pero negaba la doctrina de la Trinidad, ¿no? Esta fe del Islam, bueno, tal como lo has explicado tú, acepta a Cristo como un profeta nacido de una virgen, pero que negaba su condición divina y que hubiese sido crucificado, que creía en el día del juicio, en el cielo y el infierno, pero que parecía hacer del sexo la clave de las recompensas celestiales, que miraba la Biblia cristiana como la palabra de Dios, pero que otorgaba autoridad suprema a un libro que al parecer negaba en gran parte las enseñanzas de la otra, ¿no? Entonces, ya lleva mucho tiempo que se ha despreciado y que se ha sentido que el mundo musulmán lo único que tiene para ofrecer es algo que no agrada al occidente y se han convertido en unos sujetos que nos despiertan mucho misterio, que casi no sabemos si esta es una de las ideas que tenemos en hacer este programa, aclarar un poco más de ideas sobre el Islam. Sí, y yo pienso que el fundamento de este asunto se puede entender en términos políticos. Imagínate cosas que ocurren y que no sabemos, pero que pues vale la pena hacer alguna teoría de la conspiración, como qué pasará en las esferas, en las élites, por ejemplo, judías o también musulmanas, por ejemplo, o cristianas, es decir, el Vaticano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando en las cúpulas de las élites religiosas de las más grandes religiones del mundo? Esta es la segunda, o si no me equivoco, la segunda más grande religión, que al parecer es 1/4 de la población de este planeta, es musulmana, imagínate. Entonces es una cosa muy importante. ¿Qué pasará en otros planos? ¿Cómo se negocian cosas? Hay una pugna realmente ocurriendo, ¿no? Entre las grandes religiones. Y políticamente hablando podemos entender también que ellos, que los practicantes, que los islamistas más extremos, más radicales, los que quizás pongan bombas y eso, o algunos moderados,
pero ellos consideran que están de alguna manera siendo agraviados, o sea, que están perdiendo la guerra. Una guerra que quizás se libra en otros puntos, en las élites, pero que como se pierde la guerra, entonces en planos pacíficos y quizás más diplomáticos, en el plano más de la calle, más violento, pues hay una reacción necesariamente, ¿no? No hemos visto terroristas de otra sino religioso, ¿no? Entonces algo está pasando por ahí interesante. Y esto es el resultado, también hay que reconocerlo, de un agravio, ¿no? Si bien es lamentable el asesinato de esa manera, sobre todo, de estos dibujantes, también tocar las figuras religiosas que son de tan importancia cultural para este mundo del Islam, no nos da gracia lo mismo, ¿no? Eso deberían entenderlo los caricaturistas. La gracia está culturalmente situada y no nos da lo mismo, no nos da risa lo mismo, por supuesto, ¿no? Y cómo nos va a dar risa, sobre todo si el motivo de la caricatura es el profeta de nuestra religión, ¿no? O todas las demás cosas que han pasado en esa revista. Entonces, fue realmente agraviante, ¿no? Sobre todo porque ya no sabemos qué es lo que es una verdadera libertad de expresión y cuando como que ya toma otros matices que ni siquiera sé cómo se llaman. Uh-huh. O sea, una cosa es la libertad de expresión, pero hasta dónde y como que justificada, ¿no? Y con cierto objetivo. Yo la verdad no sé cuál sea el objetivo de hacer insultos, ya sea con caricaturas o con cualquier otro medio, de cualquier cosa. O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer algo así de lo que sea? ¿No? Sí. O sea, si hay 1000 cosas que expresar y que quizá valgan más la pena, ¿para qué estar expresando así como que crítica y sorna, ¿no? Que está tan de moda ahorita también, o sea, ya el bullying y todas estas expresiones que son ya cotidianas, escuchamos todo el día eso y se sigue viendo y no se va, ¿no? Es algo que va a permanecer. Claro, y esto me recuerda a lo que habíamos platicado a propósito del equipo de fútbol americano de los Redskins y el activismo nativo americano que pues tiene el propósito de que el símbolo, el logotipo de los Pieles Rojas de Washington, que realmente es su mascota, que es un indio americano, claramente, que deje de usarse como mascota porque es sumamente agraviante para ellos. Para ellos es como una caricatura de sí mismos mala, ¿no? Entonces, para ellos ver a estadounidenses negros o blancos, por ejemplo, uh-huh. usando pintura de guerra y penachos y botargas, ¿no? No les parece gracioso porque se sienten agraviados en algo tan importante como es su identidad racial, ¿no? Entonces, lo mismo ocurriría con este caso, con sacar al profeta del Islam, caricaturizado, ¿no? O sea, fue algo, se metieron a la raíz de algo tan importante. Entonces también ese caso de los nativos americanos recuerda esto, ¿no? Que no nos da gracia lo mismo. Y eso tienen que entenderlo hasta los ilustrados franceses contemporáneos. Sí, ha sido muy cruda esta forma de hacerse entender por parte de los que están en contra de esa publicación, sin asegurar ni siquiera de qué religión sean. O sea, es que tampoco se sabe que cuando se trata de actos de este tipo se sacan conclusiones uh-huh. muy contundentes sin siquiera realmente saber a ciencia cierta. Mira, desde la Segunda Guerra Mundial los estudios islámicos han estado expandiéndose, como que en Estados Unidos son más interesantes, y también porque a los estudiosos han empezado a aplicar puntos de vista de ciencias sociales, sobre todo de la antropología. Y por eso los estudios islámicos ya tienen unas dimensiones diferentes, porque los antropólogos han extendido su investigación para conocer desde las comunidades antiguas y urbanas del Islam central hasta las tribus y poblados de África y del sur y sureste asiáticos, y entonces se dan cuenta, al ser capaces de ver los compromisos múltiples que el Islam ha contraído
y su manera y su adaptación a las culturas locales, entonces es que se han podido aprender varias